Bienvenidos a The Deep Dive, listos para zambullirnos en el mundo de los bonos convertibles. Sé que suena un poco árido, pero créanme, descifraremos este código juntos y descubriremos cómo las empresas consiguen dinero y cómo ustedes los inversionistas pueden tomar decisiones inteligentes. Imagínense un bono, ese clásico préstamo a una empresa. Ahora añádale un toque de magia, a la posibilidad de transformarse en acciones de la misma empresa. Eso, mis amigos, es un bono convertible, una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde financiero. Lo interesante es que, al entender cómo se valoran estos bonos, podemos descubrir pistas sobre la estrategia financiera de una empresa y las posibles recompensas o peligros para ustedes los inversionistas. Para ilustrarlo, tenemos un caso de estudio. Una empresa emite 500 bonos convertibles, cada uno con un valor nominal de 100. Estos bonos tienen una vida útil de 5 años y pagan un interés anual del 4%. Y aquí viene lo bueno. Cada bono puede convertirse en 25 acciones ordinarias de la empresa en cualquier momento antes de su vencimiento. Tenemos un espécimen de esos instrumentos financieros híbridos, mitad ángel, mitad demonio. Por un lado, la seguridad de un bono con su promesa de pago de intereses y devolución del capital. Por otro lado, la posibilidad de subirse al tren del crecimiento si el precio de las acciones se dispara. Y la conversión a acciones se vuelve irresistible. Exacto. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Estos bonos se emitieron con una tasa de interés efectiva del 6% más alta que el 4% establecido en el bono. ¿Por qué crees que pasó esto? ¿Acaso la empresa es generosa? No, mi estimado, no se trata de filantropía financiera. En el momento de la emisión, la tasa de interés de mercado para una deuda es similar, pero si la opción de conversión era del 6%. Para seducir a los inversionistas, la empresa tuvo que endulzar la oferta. Ese descuento en la emisión refleja un cóctel de factores, el clima del mercado en ese momento, la tolerancia al riesgo de los inversionistas y, crucialmente, las expectativas del mercado sobre el futuro de la empresa. Si los inversionistas creen que la empresa va a despegar como un cohete, estarán dispuestos a gastar una tasa de interés más baja en el bono a cambio de la posibilidad de convertirlo en acciones y subirse a ese cohete. Es como apostar al caballo ganador. Pero claro, para saber el verdadero valor de este caballo, del bono convertible, tenemos que disesionarlo, ¿verdad? Separar su componente de deuda de su componente de capital. Precisamente. Es como mirar a través de un microscopio financiero. El componente de deuda se valora como cualquier otro bono, calculando el valor presente de los flujos de efectivo futuros, los pagos de intereses y la devolución del principal al vencimiento. Para esto se usa una tasa de descuento que refleja el riesgo de la inversión. En este caso, la tasa de descuento es del 6%, la misma que la tasa de interés de mercado para una deuda similar, sin la opción de conversión. Y si hacemos las cuentas a sorpresa, el valor presente del componente de deuda resulta ser de 45.788. Impresionante. Ahora hablemos del componente de capital, esa posibilidad de convertir el bono en acciones. ¿Cómo se le pone precio a esa posibilidad, a esa esperanza de crecimiento? Esa es la parte más intrigante, la que separa a los inversores cautelosos de los aventureros. El componente de capital o la opción de conversión refleja el valor de la posibilidad de que el precio de las acciones de la empresa se dispare, haciendo que la conversión sea un golazo financiero. En este caso, la diferencia entre el valor total de la emisión 50.000 y el valor presente del componente de deuda 45.788. Nos da un valor residual de 4.212. Este valor residual, mis amigos, representa el valor del componente de capital. Fascinante. Estamos separando el valor de la red de seguridad del bono del valor de la apuesta por el crecimiento de la empresa. Como un buen malabarista financiero. Ahora hablando de la parte de deuda, ¿qué me dices de esa tabla de amortización que encontramos en el material? ¿Qué significa en este contexto? La amortización. Un concepto que puede sonar a clase de contabilidad, pero que en realidad es bastante simple. Recuerda que el bono se emitió con un descuento. La diferencia entre su valor nominal y el valor presente del componente de deuda. La amortización es, en esencia, ir reduciendo ese descuento a lo largo de la vida del bono. En cada periodo se calcula una parte del descuento que se suma al gasto por intereses. En nuestro caso, la tabla de amortización nos muestra cómo ese descuento de 4.212 se va evaporando año tras año. Al final de los 5 años, el descuento se habrá esfumado y el valor del bono habrá alcanzado su valor nominal de 50.000. Entiendo. Es como si el descuento fuera un cubito de hielo derritiéndose bajo el sol del mercado. Y esto, por supuesto, impacta en los estados financieros de la empresa, ¿no? Claro que sí. La amortización del descuento influye en el gasto por intereses que la empresa registra cada año. Si miramos la tabla, vemos que el gasto por intereses en el primer año es de 2.747, que es la suma del pago de intereses efectivo de 2.000 y la amortización del descuento de 747. Interesante. Entonces la empresa no solo está pagando intereses, sino que también está reconociendo un gasto adicional por la amortización del descuento. Un recordatorio de que el costo real de la deuda es mayor que la tasa de interés nominal del bono. Exactamente. Y esto es algo que ustedes, los inversionistas, deben tener en cuenta al analizar los estados financieros de una empresa. La amortización del descuento puede afectar la rentabilidad de la empresa y, por lo tanto, su capacidad para pagar sus deudas y generar valor para los accionistas. Un punto clave. Ahora cambiemos de perspectiva.
Pongámonos en los zapatos del inversionista en sus zapatos. ¿Por qué alguien se sentiría atraído por un bono convertible? ¿Cuál es el anzuelo? Bueno, los bonos convertibles son como un camaleón financiero. Ofrecen lo mejor de dos mundos: la seguridad de un bono tradicional y la posibilidad de subirse al tren del crecimiento de la empresa a través de la conversión a acciones. Imagínate que buscas una inversión con potencial de crecimiento, pero también quieres proteger tu capital. Un bono convertible te ofrece esa combinación. Si el precio de las acciones de la empresa sube, puedes convertir tu bono en acciones y disfrutar de esa subida. Pero si el precio de las acciones no sube o incluso baja, todavía tienes la seguridad del bono con sus pagos de intereses y la devolución del principal al vencimiento. Es como tener un paracaídas financiero por si el mercado se pone turbulento. Me encanta la analogía. Es como tener un plan A y un plan B en una sola inversión. Doble protección. Ahora, ¿podrías contarnos un poco sobre la relevancia de los bonos convertibles en el mercado actual? ¿Qué factores podrían hacerlos atractivos tanto para las empresas como para los inversionistas, o sea, para ustedes? Por supuesto. En el panorama financiero actual, los bonos convertibles están ganando popularidad. Las empresas los ven como una forma atractiva de obtener financiamiento a un costo potencialmente menor que la emisión de acciones. Y para los inversionistas ofrecen una forma de diversificar sus carteras y acceder a empresas con potencial de crecimientos sin asumir el riesgo total de una inversión directa en acciones. Factores como la volatilidad del mercado, las bajas tasas de interés y la búsqueda de nuevas oportunidades de inversión están impulsando el interés en los bonos convertibles. Sin embargo, es importante recordar que, como cualquier inversión, los bonos convertibles tienen sus riesgos. La clave está en comprender a fondo su funcionamiento, analizar las características específicas de cada bono y evaluar si se ajusta a tu perfil de riesgo y objetivos de inversión. Un excelente consejo. Es fundamental hacer la tarea antes de invertir en cualquier instrumento financiero, especialmente en uno tan complejo como un bono convertible. No se dejen llevar por el brillo de la posible recompensa sin antes entender los riesgos. Esa es una pregunta que separa a los buzos de los que solo se mojan los pies en la orilla. Si yo estuviera considerando un bono convertible, lo primero que haría sería poner a la empresa emisora bajo el microscopio. Tiene un historial financiero sólido, un equipo directivo capaz, una estrategia de negocio que no se derrumbe con la primera brisa. Recordemos que el valor de un bono convertible está atado al destino de la empresa. Si la empresa prospera, el precio de sus acciones subirá. Y la opción de convertir el bono en acciones se volverá más tentadora que un helado en un día de calor. Claro, la empresa es el motor que impulsa el valor del bono convertible. Pero también mencionaste la importancia de analizar las características específicas de cada bono. ¿A qué te refieres con eso? Hay que leer la letra pequeña. Por supuesto. Cada bono convertible es único como una huella digital financiera. Hay cláusulas y condiciones que pueden afectar su valor y su atractivo para ustedes los inversionistas. Por ejemplo, la tasa de conversión, es decir, cuántas acciones se obtienen por cada bono. Es un factor crucial. Una tasa de conversión alta puede hacer que la opción de convertir el bono en acciones sea más atractiva, pero también puede diluir el valor de las acciones existentes. Entiendo. Es como un juego de ajedrez financiero, ¿no? Hay que pensar en todas las posibles jugadas y consecuencias. Exactamente. Y luego tenemos otras cláusulas que pueden influir en la decisión del inversionista, como la posibilidad de que la empresa recompre el bono antes de su vencimiento, o la opción de convertir el bono en acciones en cualquier momento o solo en fechas específicas. Caramba. Parece que hay un montón de variables a considerar al analizar un bono convertible. No es tan simple como comprar un bono tradicional y esperar a que madure, ¿verdad? Cierto. Pero no se asusten, no necesitan un doctorado en finanzas para entender lo básico. Lo importante es investigar, leer con atención las condiciones del bono. Y si tienen dudas, consultar con un asesor financiero de confianza, alguien que no les venda humo, sino información clara. Un excelente consejo. Ahora me gustaría volver a un punto que mencionaste antes, la volatilidad del mercado. ¿Cómo afecta este factor a los bonos convertibles? ¿Es un aliado o un enemigo? La volatilidad de esas subidas y bajadas impredecibles en los precios de los activos financieros puede ser como una montaña rusa, emocionante para algunos, aterradora para otros. Para los inversionistas en bonos convertibles, la volatilidad puede ser un arma de doble filo. Si el mercado está agitado y el precio de las acciones de la empresa emisora sube, el valor del bono convertible también subirá. En ese caso, el inversionista podría obtener una buena ganancia si decide venderlo. Suena bien. Pero mencionaste que la volatilidad también puede ser un enemigo. ¿En qué casos? Si el mercado se pone patas arriba y el precio de las acciones de la empresa se desploma, el valor del bono convertible también caerá. En este escenario, el inversionista podría verse tentado a convertir el bono en acciones para evitar mayores pérdidas, pero esto podría significar convertir a un precio desfavorable. La clave para navegar en un mercado volátil es mantener la calma, no tomar decisiones impulsivas. Y recordar que el bono convertible ofrece la seguridad de un bono tradicional como respaldo. Es como tener un salvavidas en un mar picado.
Un buen recordatorio de que la paciencia y la disciplina son virtudes importantes para cualquier inversionista, especialmente en tiempos de incertidumbre. No hay que dejarse llevar por el pánico. Ahora hablando de incertidumbre, ¿cómo encajan los bonos convertibles en un contexto de tasas de interés bajas? Es un buen momento para considerarlos. Las tasas de interés bajas pueden ser un viento a favor para los bonos convertibles, ya que hacen que la opción de convertir el bono en acciones sea más atractiva. Recordemos que el bono convertible paga un interés fijo, que puede parecer poca cosa en un entorno de tasas de interés bajas. Sin embargo, la posibilidad de convertir el bono en acciones ofrece la oportunidad de obtener un mayor rendimiento si el precio de las acciones de la empresa sube. Es como tener un as bajo la manga. Es decir, las tasas de interés bajas podrían incentivar a los inversionistas a buscar alternativas más rentables. Y los bonos convertibles se presentan como una opción interesante, ¿es así? Exactamente. Y este factor, junto con la búsqueda de nuevas oportunidades de inversión en un mercado que a veces parece un laberinto, está trayendo la atención de un número creciente de inversionistas hacia los bonos convertibles. Fascinante. Parece que los bonos convertibles están experimentando un renacimiento en el panorama financiero actual. Ahora, antes de concluir esta parte de nuestra inversión, me gustaría plantear una última pregunta. ¿Cuáles son los principales riesgos que los inversionistas o sea, ustedes deben tener en cuenta al considerar un bono convertible? Hay que tener cuidado con las sirenas financieras. Buena pregunta. Como con cualquier travesía en el mar financiero, hay que ser conscientes de los peligros potenciales. En el caso de los bonos convertibles, el principal riesgo es que el precio de las acciones de la empresa emisora no suba lo suficiente como para que la conversión sea rentable. En este escenario, el inversionista se quedaría con un bono que paga un interés fijo, que podría ser inferior al que podría obtener con otras inversiones. Es como haber remado con todas tus fuerzas y no llegar a la isla del tesoro. Claro, es el riesgo de que la apuesta por el crecimiento de la empresa no se materialice. Hay que ser realistas con las expectativas. Exactamente. Otro riesgo a considerar es el riesgo de crédito de la empresa emisora. Si la empresa tiene problemas financieros y no puede cumplir con sus obligaciones de pago, el valor del bono convertible se verá afectado incluso si el precio de sus acciones sube. Es como si el barco en el que invertiste tuviera un agujero en el casco. Es un recordatorio de que la salud financiera de la empresa es un factor fundamental al evaluar cualquier tipo de bono, o sea convertible o no. No hay que dejarse deslumbrar por las promesas sin antes revisar los números. Así es. Y finalmente hay que tener en cuenta el riesgo de liquidez. Los bonos convertibles pueden ser menos líquidos que las acciones, lo que significa que puede ser más difícil venderlos rápidamente si necesitas efectivo. Es como tener un tesoro en una isla desierta. Es valioso, pero no te sirve de mucho si no puedes acceder a él. Excelente punto. La liquidez es un factor que a menudo se pasa por alto, pero puede ser crucial en ciertas situaciones. Es como tener efectivo en el bolsillo. A veces es lo que te saca de un apuro. Bueno, creo que hemos cubierto una amplia gama de temas relacionados con los bonos convertibles. Hemos analizado sus características, sus ventajas, sus riesgos y su relevancia en el mercado actual. Espero que esta inmersión profunda les haya brindado una mejor comprensión de este instrumento financiero tan versátil. Prepárense para la última etapa de nuestra inversión. Así es, la liquidez es la capacidad de convertir tu inversión en efectivo rápidamente sin perder valor en el proceso. Es como tener un bote a motor para escapar de la isla del tesoro en caso de tormenta. Una excelente metáfora. Entonces, para aquellos que se sienten un poco mareados con toda esta información sobre bonos convertibles, ¿podrías darnos algunos consejos prácticos para evaluarlos? Hay señales de alerta que los inversionistas, ustedes deberían tener en cuenta. Claro que sí. Siempre hay que estar atentos a las banderas rojas como un pirata avistando un barco enemigo en el horizonte. En el caso de los bonos convertibles, algunas señales de alerta serían: una empresa con un historial financiero dudoso, una tasa de conversión tan baja que hace poco atractiva la opción de convertir acciones, o cláusulas que limiten la flexibilidad del inversionista como restricciones para convertir el bono en acciones. También es crucial prestar atención a las condiciones del mercado. Si las tasas de interés están subiendo más rápido que la marea de valor de un bono convertible, podría verse afectado ya que su rendimiento fijo se volvería menos atractivos. Es decir, hay que estar atentos al clima en el mar financiero, ¿no? Las tormentas pueden ser impredecibles. Exactamente, y como buen marinero siempre es prudente diversificar la carga, no poner todos los tesoros en el mismo barco. Los bonos convertibles pueden ser una herramienta útil para diversificar, pero no deberían ser la única inversión en tu mapa de tesoro. Un consejo muy sabio. Bueno, creo que hemos explorado a fondo el mundo de los bonos convertibles. Hemos navegado por sus complejidades, sus ventajas, sus riesgos y su lugar en el panorama financiero actual. Para terminar nuestra inversión, me gustaría dejarles con una pregunta para reflexionar. ¿Creen que los bonos convertibles son una buena opción para ustedes? Tomen el timón de sus finanzas, evalúen su perfil de riesgo, sus objetivos de inversión y las condiciones del mercado. Y recuerden, la información es poder. Cuanto más sepan sobre los instrumentos financieros mejor preparados, estarán para navegar en alta mar.
Esperamos que esta inversión profunda haya sido útil e informativa. Hasta la próxima aventura en The Deep Dive.